dejamos el Congreso por un momento y le damos la bienvenida a Walter Gutiérrez. Él es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes planteando su forma de trabajo? ¿Cómo van a monitorear el pacto ético? Bueno, en realidad tal vez lo primero que debería decirle es que tanto el Pacto Ético como el Tribunal de Honor o Tribunal Ético son dos instancias o instituciones que han sido muy valiosas desde el año 2006 a la fecha, porque la ruta que han seguido de las conductas, digamos, en los procesos electorales, y que de pronto en un primer momento no eran pistas como inconductas, hoy están recogidas en normas. Le pongo un ejemplo muy puntual. Antes no estaba regulado la presentación de la hoja de vida y simplemente formaba parte de una suerte de buena práctica electoral. Hoy esto está recogido en una norma. Antes no se sancionaba el mentir en la hoja de vida. Hoy es una inconducta muy grave que puede llevar incluso a la exclusión del proceso. Todas esas prácticas en su primera hora, en su primer momento, fueron eso, buenas prácticas electorales y no estaban en el ordenamiento jurídico. Entonces, esa es la importancia de los pactos éticos y esa es la importancia de los tribunales de honor. No es solamente un contencioso o un espacio para resolver contenciosos de insultos o de frases gruesas. Claro, eso es lo que piensa la gente, ¿no? Que la guerra sucia es hablar mal del otro candidato, hacer comentarios ofensivos, y es mucho más que eso, ¿no? No quiero decir que eso no sea importante, desde luego lo es, porque también tiene que haber pues un lenguaje que los candidatos, un lenguaje apropiado, una conducta apropiada que los candidatos tienen que seguir. Pero hay una labor, una tarea importante que ha servido en otros lugares del mundo y aquí también, de manera que ni el pacto ético ni el tribunal son cuestiones meramente nominales, objetivamente han servido de mucho en los procesos electorales, como digo, desde 2006 para acá. Bueno, ¿cómo ve usted el inicio ya de la recta final? Porque tanto Susana Villarán, con algunas denuncias que han salido, como ahora Luis Castañeda, que finalmente apareció y dio la cara en dos entrevistas esta semana, han acusado que existe una guerra sucia. La primera respuesta que tienen los candidatos cuando, al menos estos dos que lideran las encuestas, se les cuestiona o se les toca temas incómodos, aducen inmediatamente esto es una guerra sucia. Tampoco se puede utilizar el término guerra sucia con ligereza, porque cualquier cosa que lo incomoda no es una guerra sucia, sino son cosas que tienen que ser aclaradas para los electores. ¿Cómo podemos marcar las diferencias? A ver, dos cosas. En primer lugar, todos los candidatos han firmado el pacto ético, todos sin excepción. Y esto implica que están obligados a determinadas reglas, valores o principios que ellos consideran que son básicos para la convivencia social y desde luego para el proceso electoral. En este sentido, uno de los valores es la transparencia, la veracidad. Y transparencia supone que si hay alguna denuncia tendrán ellos que responder esa denuncia. Eso implica que cada vez que se haga alguna tacha, y no me refiero a una tacha legal, sino una tacha de algún candidato respecto a través de algún medio o alguna imputación, estoy seguro que ellos tendrán que salir a responder porque de eso se trata y a eso es a lo que se han comprometido. Pero déjeme puntualizar algo. Este tipo de imputaciones, si adquieren ya carácter de transgresión normativa, no está dentro de la jurisdicción del pacto ético, porque el pacto ético y el Tribunal de Honor son eso, son una instancia de autocomposición, de autorregulación que se moviliza o se conduce a partir de reglas, valores o principios. Lo otro es jurisdicción judicial, o jurisdicción administrativa o jurisdicción electoral, y para eso existen normas e instancias e instituciones, de manera que hay que puntualizar cuáles son las fronteras, ¿no? Claro, pero entonces dentro del pacto ético no se considera la guerra sucia. Dentro del pacto ético, el pacto ético, repito, es un conjunto de principios y valores que están recogidos, alojados en dicho pacto, y hay un tribunal
que hace respetar esos principios, respeto a la Claro. dignidad, veracidad, transparencia, etcétera. Y digamos, el formato o el protocolo que sigue no es un formato necesariamente jurisdiccional. Si tuviéramos un código de No, ética, claro, eso sería distinto. Claro, pero ustedes, por ejemplo, en el Tribunal de Honor que tienen que precisamente estar verificando que se cumplan las cosas del pacto ético, ¿cómo toman el hecho de que ante cualquier denuncia que incomoda a estos dos candidatos ellos salen a decir que es guerra sucia? Eso no es verdad. Los cuestionamientos por Comunicore tienen sustento y los cuestionamientos por la Caja Municipal y otras denuncias que ha visto la Contraloría también tienen sustento. Entonces, una de las voceras de Fuerza Social, Marité Bustamante, que es regidora de la municipalidad, ha tenido la osadía incluso de decir o de insinuar que el Contralor de la República se estaba prestando para hacer una guerra sucia. Una representante política de la candidata Susana Villarán ha acusado al Contralor de la República de prestar una investigación nacional, ¿no es cierto?, de la Contraloría con fines políticos. Esto no es correcto. ¿Ustedes cómo toman esto, por ejemplo? Bueno, nosotros, repito, tenemos dos niveles de acción. Si alguien hace una denuncia a través de una de las diversas oficinas del jurado, hace una queja, nosotros podemos abocarnos a esa queja puntualmente. ¿Solo si hay una queja? No, necesariamente. Decía que había dos. Una era esa. La otra es que el lunes nos vamos a reunir y por iniciativa propia podríamos hacer alguna exhortación si consideráramos que en el escenario del proceso electoral hay alguna inconducta o algo que usted mismo está planteando. Dicho sea de paso, ustedes también son actores, porque ese pacto ético ha sido firmado por el Consejo Nacional de la Prensa, porque en un proceso electoral no son solo no, pero los nosotros candidatos. tenemos un pacto ético permanente. No, de acuerdo, pero y además lo celebro que así sea y lo felicito, pero no me refiero al pacto ético en la conducta, digamos, o en el ejercicio de la profesión. Me estoy refiriendo, aquí todos somos actores. No, desde luego. Ciudadanos, por eso. periodistas y también Pero por eso actores. hay que Entonces, ayudar al público, a los televidentes, a los lectores de los radios, a los radioescuchas, a los lectores de los periódicos, a los radioescuchas. tomamos debida nota de lo que usted señala. ¿No es cierto? ¿No? A diferenciar entre una auténtica guerra sucia, algo que nace con una intención vil de desacreditar o de difamar a un candidato, ¿no?, de una manera no solo poco elegante, sino utilizando golpes bajos o apelando a cosas personales, qué sé yo. Pero si se le está exigiendo a los candidatos que aclaren temas que tienen pendientes, que están en la justicia, que están en la Contraloría, que son procesos abiertos a personas muy cercanas, por ejemplo, el candidato Castañeda, sus gerentes y sus personas de confianza, muy cercanas, están involucrados en el caso Comunicore hasta ahora. Y es más, ahora aparece un informe que nunca llegó al Ministerio Público, que se perdió en el camino, de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que dicen claramente, oiga, Comunicore está vinculado a un narcotraficante. Esto es muy serio. Entonces, estas cosas, en vez de aclararlas, el señor Castañeda, en una entrevista que le dio a Beto Ortiz, por ejemplo, decía, no, es que esto viene de la revista Poder y que el señor Rivera y que Canal 7 y que están, ¿no?, hay intereses de hacer una guerra sucia. Entonces, estas son acusaciones muy graves las que hacen. En vez de aclarar el tema y decir, bueno, ok, ya las investigaciones llegarán a conclusiones y espero que se aclare esto, marca distancia y va más allá. Dice, no, estas son acusaciones para dañar mi candidatura con intereses, ¿no?, desde el gobierno para apoyar a Susana Villarán. Entonces, eso no, tampoco pues es una forma correcta de comportarse en una campaña, acusando ante cualquier evidencia incómoda que existe una guerra sucia. Eso debería también aclararse, decir, oye, ustedes, por favor, una guerra sucia es una cosa y esto son cuestionamientos legítimos que hacen los periodistas y las instituciones, ¿no? Desde luego, a mí me parece una lectura interesante la que usted tiene y nos gustaría, por ejemplo, que tomaran la iniciativa y nosotros nos reunimos el lunes y podríamos en el pleno del tribunal darle una mirada a este tema y ver si en efecto esta es una inconducta. Ya que usted me lo plantea, y ya que yo soy miembro del tribunal, yo no podría en este caso tampoco adelantar opinión. De acuerdo. Bueno, ok. ¿Cómo ve usted en general, al margen de estos casos de los que hemos conversado? ¿Estamos ante una campaña típica de municipal o todavía usted siente que los ánimos se van a exacerbar más adelante? Yo lo que creo es que en general estamos hablando en nuestra sociedad y en el momento en el que estamos es un
un momento y una sociedad que está de alguna manera preñada de desconfianza. Hay una desconfianza del ciudadano respecto a las autoridades, respecto de la clase política, respecto de los gobernantes, pero lo más peligroso de esta sensación de desconfianza es que esta pudiera trasladarse al escenario de las relaciones interpersonales, es decir, ya no solamente desconfianza respecto de quienes tienen un mandato, sino en las relaciones de los ciudadanos, y esto sí sería peligroso porque podría debilitar la institucionalidad, la ya precaria institucionalidad del país. Estas situaciones de alguna manera se agravan en procesos electorales, porque en los procesos electorales hay posiciones encontradas, enfrentamientos. Déjeme decirle que esto no sucede solo en el Perú, usted sabe perfectamente que suceden en todos los escenarios, no solo de Latinoamérica, sino en todo el planeta. Pero en general la política tiene que ser asociada a la guerra sucia, ¿no? A los golpes bajos, o hay política limpia, correcta, adecuada para una democracia seria. En general, lo que nosotros tenemos que hacer todos es un esfuerzo por mejorar el sistema político. Si se mejora el sistema político, vamos a tener mejores actores políticos. A ver, usted en su pregunta entraña una preocupación muy seria. Usted lo que plantea es, oiga, a mí no me gusta lo que usted me está diciendo a mí es, a mí no me gusta lo que está pasando. Usted interpreta a los ciudadanos y dice, a mí, yo no tengo confianza. Si no le gusta lo que está pasando, y a mí tampoco me gusta, yo comparto esa opinión, lo que usted está señalando yo lo comparto plenamente, pero de repente algo usted y yo y el resto estamos haciendo mal. Nosotros estamos haciendo algo mal de repente. Y es que tal vez necesitamos involucrarnos un poco más, porque somos nosotros. Ellos mandan porque nosotros les permitimos que manden. En consecuencia, tenemos que hacer algunas cosas para que eso no siga sucediendo. Y es una muy buena decisión que hayan pactos éticos. Y es una muy buena decisión que el periodismo se involucre en los términos y la forma como usted lo hace. Esas son cosas, creo que me parecen importantes, que hacen un balance de esta gente que... Pero sí entiendo lo que va, es que los ciudadanos no podemos quejarnos de los líderes que tenemos, de las autoridades. Claro, no podemos solo quejarnos. Claro, si fuéramos si no... una democracia activa, que pone en la mira constantemente, ¿no?, al escrutinio, a las autoridades que eligen y están involucrados en los temas que importan a la ciudadanía, al país, a su localidad, a su gobierno regional, entonces bueno, que salgan a reclamar. Pero si uno no hace nada, ni se entera por quién va a votar, va a mirar el simbolito que más le gusta y de ahí se va a su casa a comer un pollo a la brasa el domingo, claro, entonces que no se quejen después. Ese es el porque punto. Pueden estar eligiendo a un violador, un narcotraficante. O a un incompetente, o a un incompetente, que es infinitamente peor. Claro, porque no nos hemos informado y resulta que recién nos damos cuenta después, ¿no es cierto? Claro, entonces hay que saber que ejercer el voto es una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay países en el mundo que se matan, donde hay guerras civiles por tener el derecho a votar. Nosotros tenemos la bendición de poder elegir a nuestras autoridades, tenemos una democracia, que es el sistema político que por excelencia recoge la voz del pueblo y la plasma en las autoridades. Eso es algo por lo que la gente se mata, o sea, la gente que no muere por tener el derecho a votar y no lo tienen, ¿no es cierto? Hay opresión y nosotros tenemos la bendición de tener una democracia, de poder ejercer en nuestro voto, ¿no?, el pedido y las exigencias de un pueblo por salir adelante y por ¿no?, plantear el destino de su país. Y no lo tomamos con la seriedad de vida. Eso entiendo que es lo que usted nos quiere decir y sí, hay que hacer ahí una campaña para que la gente no se involucre más. Bueno, ya tenemos con el sistema político que tenemos. Ya tenemos un punto de encuentro entonces. Sí, claro. No, pues sí, por supuesto. Bueno, le agradezco mucho por haber estado aquí y es importante entonces que tomemos todos muy en serio este proceso. Ha sido Walter Gutiérrez, presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Toda la suerte del mundo con ahí cuidar de que se cumpla el pacto ético en esta campaña que muchas veces se torna oscura cuando se acercan los días a la elección. Vamos a una pausa y volvemos con más en directo.